Se dice que gran parte de las obras, gestas y reinos con que los elfos sembraron el mundo sucedieron en su gran mayoría durante los tiempos de los días antiguos. Estos fueron días en los que se forjaron las mejores armas, vivieron algunos de los más grandes espíritus y se cantaron las leyendas más famosas. Estos hechos, que preceden en más de 6000 años a lo narrado en la trilogía del Señor de los Anillos, se cuentan mayormente en el Silmarillion y otros textos de Tolkien menos conocidos. La forja de los Silmarils, el juramento de Fëanor, las grandes batallas de Beleriand y la construcción de ciudades como Gondolin y Menegroth suceden antes y durante la primera Edad del Sol, y en el programa de hoy comenzamos con una serie en la que hablaremos de todas las grandes batallas de los elfos en Beleriand. Ahora sí, sed bienvenidos una vez más a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. En el vídeo de hoy hablaremos del primero de los muchos conflictos que asediaron las tierras de Beleriand durante los días antiguos. Cuando hablamos de Beleriand, como quizás ya sepáis, hablamos de las tierras que existían antes al oeste de la Tierra Media y que con el fin de la Primera Edad quedaron destruidas y anegadas bajo las aguas. En Beleriand se instalaron los primeros grandes reinos de los elfos y se desarrolló la lucha contra Melkor, el más poderoso y malvado de entre todos los Valar o dioses, tras haber robado las preciadas joyas de Fëanor, los Silmarils. El propósito de estas batallas era librar a Beleriand del dominio de Morgoth, pero sobre todo, cumplir el juramento que los Noldor hicieron de recuperar las joyas al precio que fuera necesario. Antes de adentrarnos en la naturaleza de las batallas, conviene recordar algunos de los acontecimientos para contextualizar el marco al que vamos a viajar. Si queréis saber más sobre la historia de la Tierra Media y los hechos que preceden a lo que hoy hablaremos, podéis visitar nuestra lista sobre el Silmarillion para recordar o poneros bien al día. Para el tema de hoy nos basaremos ante todo en el Silmarillion, pero para el manejo de cronologías y otros datos de interés hemos recurrido a algunos tomos de la historia de la Tierra Media, como son El Camino Perdido, La Guerra de las Joyas y El Anillo de Morgoth. Sin más dilación, empezamos. Nos situamos en un tiempo en el que el sol y la luna aún no habían sido alzados. En aquel tiempo, los elfos habían sido llamados tras su despertar en el Cuivienen a habitar las tierras de los dioses, en Valinor, al oeste del mundo. De entre todos los elfos, fueron los miembros de las tres grandes casas quienes acudieron a su llamada. Estas casas eran los Vanyar, los Noldor y los Teleri, y sus señores eran Ingwe, Finwë y Elwë, respectivamente. Los señores visitaron la tierra de Valinor y tras ver sus maravillas, la luz bella y sagrada de los dos árboles y la dicha que allí les aguardaba, convencieron a su pueblo para que les acompañasen hacia el oeste. De estos, casi todos viajaron al otro lado del mar, todos excepto Elwë, quien al encontrarse con Melian, la Maya, decidió quedarse a vivir en Beleriand por amor con una parte de su pueblo. Desde entonces fue conocido como Thingol y fue considerado el rey de todas aquellas tierras, y los Teleri que no se quedaron marcharon con su hermano Olwë hacia el oeste. El caso es que tanto Vanyar como Noldor y Teleri llegaron a Valinor y vivieron bajo la luz de los dos árboles durante largo tiempo, y allí se multiplicaron en paz. De entre todos los elfos que allí nacieron, uno destacó entre los demás. Este era Fëanor, hijo de Finwë, y su historia se cuenta en otra parte. El caso es que Fëanor era el más ingenioso y el que poseía un espíritu más fiero y ardiente de entre todos los elfos. Fëanor forjó una obra irrepetible en toda la historia de la Tierra Media, los Silmarils. Estos eran tres joyas maravillosas de material puro que cobijaban en su interior la luz de los dos árboles. Los dos árboles eran, hasta el día de la forja de los Silmarils, la obra más preciada de toda la tierra, y así lo sería hasta que la oscuridad cayese sobre ellos. El caso es que estas joyas fueron admiradas tanto por dioses como por elfos, y de entre todos, Melkor fue el que más las codició. Debemos recordar que Melkor había sido castigado a pasar 3 eras en cautiverio tras la guerra que los Valar emprendieron contra él para evitar que corrompiera a los elfos. El caso es que cuando la forja de los Silmarils culminó, este había cumplido su pena y era ya libre de urdir su plan contra los elfos, a quienes consideraba los culpables de su cautiverio. Entonces, pensó todo un plan para enfrentar a los elfos y a los dioses, y para ello escogió a los Noldor y sobre todo a la figura de Fëanor. El caso es que tras muchas palabras venenosas y tras haber conseguido extender rumores con el propósito de enemistarlos, la inquietud se extendió entre los Noldor, quienes comenzaron a sospechar entre ellos y estuvieron a punto de verter la sangre en la tierra de los dioses. Finalmente, los Valar detectaron que, tras esta inquietud que a punto había estado de quebrantar la paz y que había empujado a los Noldor a la forja de fieras armas, se hallaba la voluntad oscura de Melkor e iniciaron de nuevo su búsqueda. Aunque Fëanor no fue considerado inocente, pues de su boca nacieron palabras contra los Valar, a quienes acusó de encerrarlos en Valinor para evitar que su gloria se extendiera por el mundo, cediéndole la amplitud de la Tierra Media al pueblo que llegaría en un futuro, el pueblo de los hombres. Fëanor fue desterrado de Valmar y fundó junto a su padre la ciudad de Formenos, donde habitaron hasta el día de su marcha. Tras esto, Melkor buscó la ayuda de Ungoliant, un espíritu maya con forma de gran araña, toda oscuridad y vacío, que se alimentaba de la luz y cuya hambre no conocía límites. Así, aprovechando el descuido de los Valar y de los elfos, quienes se hallaban en festejos, y aprovechando también que Fëanor no había acudido a la fiesta con las joyas, llevó a cabo el acto más horrendo de la historia de la Tierra Media. Destruyó los dos árboles de Valinor para siempre y robó los Silmarils de Fëanor.
Esto provocó la cólera de los Valar y de los elfos, y sobre todo la de Fëanor. Y es que en el ataque de Melkor y su huida de las tierras de Valinor, para completar el robo de las joyas, Melkor había matado a Finwë, su padre, para poder hacerse con ellas. Así fue como los Noldor juraron destruir a Melkor para recuperar los Silmarils en lo que se conoció como el juramento de Fëanor. Los Noldor se lanzaron hacia el este y llevaron a cabo 1000 tropelías para cumplir lo que habían prometido. Durante todo el tiempo que medió entre la destrucción de los árboles y el alzamiento del sol y la luna, la Tierra Media solo estuvo iluminada por las estrellas, así que la batalla de la que vamos a hablar hoy se llevó a cabo solamente bajo su luz y en la plena oscuridad de la noche. Recordad que esto es solo un resumen para contextualizar lo que vamos a ver y que para más información tenéis el resto de vídeos. La primera batalla de Beleriand se llevó a cabo 5 años antes del alzamiento del sol y la luna, antes de que los Noldor de Fëanor y Fingolfin llegasen a la Tierra Media y en los tiempos en el que el reino del rey Thingol era el más poderoso de todo Beleriand. Como ya hemos dicho, Melkor huyó junto a Ungoliant hacia el norte de Beleriand, con los Silmarils y todas las riquezas que robaron de Valinor. El caso es que Melkor había conseguido la ayuda de Ungoliant tras prometerle que todo el botín que consiguieran en su ataque le sería entregado para que lo devorara luego. Melkor, que había visto cómo la gran araña aumentaba de tamaño tras haber sorbido la savia de los árboles y haber devorado todas y cada una de las riquezas acumuladas por los elfos, comenzó a temer por su seguridad y ante todo se negó en rotundo a entregarle las joyas a la araña. Así fue que ésta se enfadó porque Melkor no cumpliera su parte del trato y trató de devorarlo también a él. Entonces, cuando la araña le había atrapado entre sus telas y ya se veía con las joyas, Morgoth lanzó un grito de agonía viéndose vencido por el monstruo y así fue que acudieron en su ayuda todos los Balrog que lo guardaban en su fortaleza del norte. Por lo que la araña huyó por las heridas que le infligieron y Morgoth fue liberado conservando las joyas. Tras esto Melkor alzó Angband, su almería en el norte, y erigió las altas torres del Zangorodrim, presagio de su terrible reino. Ungoliant, en su huida hacia el sur, trató de entrar en el reino de Thingol, pero se quedó a las puertas, donde fue repelida por Melian. Morgoth alzó Zangorodrim y preparó la primera ofensiva contra el reino de Thingol para hacerse con el control de Beleriand. En este tiempo fue cuando se forjó su corona de rey del mundo, en la que había incrustado los 3 Silmarils de Fëanor. En esta primera batalla hay una serie de participantes y de contendientes. Como hemos dicho, Melkor estuvo prisionero durante mucho tiempo y en este tiempo ya comenzaron a aparecer las primeras criaturas malignas en el norte de Beleriand. Lobos, criaturas con forma de lobos, orcos, y estas estaban a la espera de que un caudillo los dirigiera. Cuando este llegó, sus tropas se reunieron bajo su mando y comenzaron sus crueles incursiones. Además de estos, en Beleriand, antes de la llegada de los Noldor, habían habitado los siguientes pueblos: los Naugrim, o enanos de Nogrod y de Belegost, que habitaban en las montañas azules; los Sindar, o elfos grises, comandados por Thingol y Melian, la poderosa Maya. Estos habitaban en el bosque de Neldoreth, entre el curso del Sirion y del Aros. En tercer lugar estaban los Faradrim de Círdan, los elfos de las Falas, cuyas capitales eran los puertos de Eglarest y Bithrombar, en el oeste de Beleriand. Eran un puerto dedicado a la marinería y a la construcción de barcos. En cuarto lugar, al sur, en la tierra de los 7 ríos, en Osirian, se habían instalado los Laikendi, o elfos verdes, gobernados por Denethor, hijo de Elengwe, rama del pueblo de los Nandor que se había retrasado en su marcha hacia el oeste justo antes de llegar a las montañas nubladas. Estos son los pueblos que participaron en la batalla. Y ahora vamos con el desarrollo de la guerra. El casus belli no fue otro que Morgoth quería hacerse con el control de Beleriand. Durante este tiempo se habían multiplicado las hordas de orcos en las salas de Angband, por lo que una vez estuvieron listas, lanzó un doble ataque por los flancos este y oeste de Neldoreth, el reino de Thingol. Aquella ofensiva terminó con la vida de muchos elfos que en aquellos tiempos vagaban libremente por la tierra sin el respaldo de un señor o de un reino. Saquearon y arrasaron múltiples asentamientos de elfos tanto en el arco este del Narog y del Sirion como en el este por el Helion y el Celon. Con aquella maniobra, Morgoth había conseguido aislar a Thingol de Círdan, por lo que la única ayuda que el elfo gris podía recibir tenía que venir de los elfos verdes de Denethor, quien por aquel entonces le rendía lealtad desde la tierra de los 7 ríos, en Osirian. Así fue que Thingol solicitó la ayuda de este y Denethor acudió a su llamada contra los orcos, y así comenzó la primera batalla. El contingente de orcos que atacó por el lado oeste quedó atrapado entre los elfos de Osirian al sur y las tropas de Thingol. Allí fueron totalmente destruidos. Los pocos que quedaron, cuando intentaron escapar, fueron atrapados por los enanos de las montañas azules, que terminaron con aquellos que trataban de marchar de nuevo hacia el norte. Pocos escaparon en realidad de aquella batalla. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, pues Denethor, hijo de Elengwe y rey de los elfos Nandor, había caído en la batalla. Como dijimos y diremos más adelante, los elfos verdes no disponían de un armamento tan avanzado ni potente como el de los elfos de Thingol ni el de los orcos. Mientras unos y otros batallaron con armas de hierro y armaduras pesadas, los elfos de Denethor se vieron obligados a combatir con arcos de madera y armamento ligero. De esta forma, su pueblo quedó sin rey ni gobierno, por lo que muchos optaron por rendir homenaje a Thingol, quien había logrado vengar a su señor, y se mezclaron con su pueblo. Hablaremos un poquito de las armas. Los elfos de Thingol tuvieron a su disposición armas de acero, pues habían aprendido el arte de la herrería por parte de los elfos de Nogrod, de quien Telchar el herrero era su miembro más destacado. De ellos también aprendieron el arte de fabricar cotas de malla de anillos eslabonados, por lo que las armerías de Thingol estaban repletas de hachas, lanzas, yelmos, espadas y etc.
Así pues, los Sindar, aun sin tener el poderío bélico que más tarde demostrarían los Noldor que llegarían del otro lado del mar, eran un fiero enemigo y consiguieron repeler las primeras tentativas de los orcos. Sin embargo, como ya hemos dicho, los elfos verdes de Osirian, capitaneados por Denethor, carecían de armas de acero y armaduras, por lo que eran un objetivo más vulnerable frente a las lanzas y el armamento de los orcos. Las consecuencias de esta batalla fueron las siguientes. Melian alza en torno al reino de Thingol lo que más tarde sería conocido como la Cintura de Melian, una muralla de carácter mágico que impediría el paso al reino guardado de todos aquellos que no tuvieran el permiso de sus señores, de todos excepto de uno. Por otra parte, el reino de Círdan, al oeste de Doriath, se vio obligado a retroceder y arrinconarse hacia los puertos del mar, por lo que los orcos ganaron todo ese terreno y asediaron sus ciudades. Esta batalla tuvo como consecuencia que las tropas de Morgoth perdieron el lado oeste de Beleriand, pero ganaron mucho peso e influencia en el lado oeste. Thingol no pudo ayudar a Círdan en este momento porque estaba tratando de repeler las tropas en el lado oeste de su reino. Morgoth, como hemos dicho, había sido expulsado de Beleriand Oriental, pero la presencia de orcos en el este se había hecho evidente y estos camparon a sus anchas hasta la segunda batalla de Beleriand. Pues nada, y como aquí se acaba el relato, pues continuamos en el siguiente vídeo con la segunda batalla de Beleriand. Si os ha gustado el contenido, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros o compartirlos con vuestros conocidos o amigos. Y nada, con esto hemos terminado. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima.